Bueno, seguimos con más aquí y ahora y ya llegó el invitado del día de hoy, como le habíamos adelantado. Ya estamos con el doctor Nicolás Guillén, él es precandidato a gobernador de la provincia por el Frente Elegí Rearmemos Mendoza, es así, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Estela Maris, un gusto estar contigo, un saludo a toda la audiencia de Otras Voces FM. Así es. Un placer conocer su estudio. Bueno, muchas gracias. Estamos en construcción, como verás. Sí, pero se ve muy bonito. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, le vamos a contar a nuestros oyentes para que también conozcan que sos abogado, sociólogo y sos presidente del Partido de Trabajo y el Pueblo. Exactamente, sí, es una construcción social y política de larga data, muchos años en la militancia social. Nunca con un cargo público, porque no se ha dado, no ha sido el interés, sino más bien siempre estar organizados en todas las causas justas de la vida, desde que era estudiante hasta cuando fui trabajador. Ahora ya con un desafío más importante, que es gobernar Mendoza para las mayorías. Sos muy joven, Nicolás. ¿Cuántos? No tanto, 45 añitos. Ay, ya. Pero sos un estoy pibe en la mitad de la vida. Pero está bien, es una linda edad, sí, ¿no? Hermoso, porque hermoso. Hay algo de experiencia, claro, y juventud. La medida justa, el cuerpo ya acusa sus dolores, aunque me vea tan reluciente, no es tan así por dentro. No. Pero aparte está la juventud y la frescura que hace falta para llevar adelante cosas. Sí, porque hay que, después que un ritmo que... Sí, si no, para mí me entretiene. Muy bien. Me gustan los conflictos, la política es conflicto permanente, es lucha de intereses. Tengo de oficio la abogacía, así que estoy en eso todos los días. Muy bien. Bueno, Nicolás, contanos sobre por qué decidiste llegar a postularte como gobernador. Mira, la injusticia, ver después quiénes nos gobiernan, que gobiernan para pocos y de afuera, y después ver que se puede dar vuelta a la ecuación. O sea, uno ve la gente, vas conociendo la militancia, yo conozco cada rincón de la provincia en cantidad de reuniones en todos estos años, y ves que hay gente que quiere trabajar, la juventud sobre todo. Después empezás a ver que hay recursos naturales. Yo soy sociólogo, aparte de abogado, he estudiado la riqueza de Mendoza y es impresionante el potencial que duerme, que está como relegado y que la política que mira estos negocios de pocos y de afuera no le interesa, ¿no? O sea, no le interesa, entonces no pone en producción los recursos que sí tenemos, como la tierra, el agua. Y ahí uno ve el potencial y dice, bueno, esto hay que involucrarse y plantear un cambio profundo primero el estilo de gobierno, porque hay que valorar a la gente, a nuestra gente. Uno tiene que empezar valorando al millón de personas que se levanta todos los días en Mendoza a trabajar. Dentro de eso uno tiene el empleado público, que lo que yo veo ahora, que lo principal que critico de Alfredo Cornejo, que es nuestro... yo soy el día y él es la noche, o sea, somos totalmente contrarios. Esto de generar grietas donde no las hay, o sea, buscar divisiones. Hoy su eje de campaña está siendo desprestigiar al empleado público y decir que apoya a los privados. Ese es el eje de campaña. Cuando nosotros tenemos que unir y al privado le va bien, cuando a todos nos va bien, y necesitamos todos el servidor público. Y se vio en la pandemia. La importancia de los docentes, de los médicos, enfermeros, todo el sistema público es fundamental. Y él, por una cuestión berreta de buscar votos, mete grietas, inventa, entonces habla de que el populismo, que las organizaciones sociales son el problema, y va inventando. Y con lo del ítem aula, que él sigue insistiendo en que los docentes serían una suerte de chantas, de que inventan certificados médicos, y eso genera mucho daño. Nosotros desde los movimientos sociales en sentido amplio hemos visto que cuando el movimiento social, que son los docentes, son un movimiento, cómo resolvieron ellos mismos en pandemia el tema de dar clases pagando su internet, entre ellos buscando herramientas pedagógicas. Ellos nos demostraron a los padres esa importancia que ellos tienen. Después, cuando vino su lucha salarial, que hicieron un paro muy grande el año pasado, ahí se vio el apoyo de los padres hacia los docentes. Vos fijate que los padres y madres vimos la importancia de todos. Yo tengo en mi caso niñas en la escuela primaria, y yo veía que todos los padres no iban a llevar a los niños ese día a la escuela en apoyo. Claro. Entonces nos están dando señales claras desde la sociedad, desde los movimientos sociales vienen esta señal de unidad, que hay que unir el empleado público, valorarlo,
y al privado le va a ir bien cuando a todos nos vaya bien. Esa me parece que es la campaña de unidad, de buscar armonía, donde algunos quieren por votos aparte. Es muy triste que por votos hablen tan mal de los mapuches, por ejemplo, de los pueblos originarios. Los nieguen. Claro, otra Los grieta, nieguen. ¿viste? Trabajan esa grieta, ellos calculan por las encuestas que les dan algunos votos y trabajan eso. Eso es dañino a la larga porque el enojo que hay lo canalizan entre el mismo pueblo, de una pelea de pobres contra pobres. Y el enojo que yo también tengo, vos seguramente también lo tenés, por los problemas de la inflación, problemas que hay, que nos afecta a todos, y después los jóvenes vos ves que se rompen el lomo trabajando y están muy precarizados. O sea, hay una situación social de que el peso no alcanza, por más que trabajes en 2, 3 trabajos. Entonces esa bronca, ese enojo, es muy importante hacia dónde uno la canaliza. Si la canaliza contra el vecino y se enoja porque no sé, porque es un docente el vecino, y dice, estos chantas no trabajan. O si la canalizamos organizadamente en propuestas para ver realmente, por ejemplo, cómo combatir la inflación, cómo resolver que la calidad educativa sea buena, que los médicos no se vayan de la provincia, bueno, todo, encarar los problemas, pero en unidad, con la unidad de toda la sociedad. Sí, por ahí hay un discurso como si fueran opositores y no oficialistas. Hablan como desde lo que sé yo, como debería hablar el opositor, porque en realidad 8 años hace que son oficialistas, y que sea que el resultado de lo que son hoy los empleados públicos de alguna manera se debe a la gestión. Claro, sí, ellos vienen gobernando y fueron, siempre los gobiernos provinciales son parte de un modelo nacional. Entonces ellos gobernaron el país, Cornejo acá y Macri en el país entre el 2015 y 2019, y ahí muchos de los problemas de hoy vienen de esa época. Después hay errores del gobierno de Alberto Fernández también. O sea, no, si nadie quita... Claro. Un error no salva al otro. Exactamente. Pero, y después tenés un Demarchi que se hace también en campaña, ¿viste? Todos somos distintos, lo nuevo, pero vienen gobernando hace 8 años y los resultados en lo económico, en lo social ya hablamos recién de estas grietas, tratan de pelearnos entre nosotros. Y en lo económico no tienen nada bueno para mostrar. O sea, uno puede criticar lo nacional, pero los motores de Mendoza andan muy mal y explican que la inflación acá es un poquito más alta que la nacional, la desocupación en Mendoza es más alta que la nacional, la cantidad de pobres, el porcentaje de pobreza es un poco más, o sea, los índices provinciales son peores. ¿Por qué? Porque los motores provinciales andan muy mal. ¿Cuáles son los motores? El agro y la industria de Mendoza, entre el 2015 y el 2019 se frenaron más que lo nacional. O sea, la nación cayó económicamente y acá se cayó más. Entonces Cornejo no tiene nada para mostrar en lo económico. A los privados que él les habla, a los emprendedores, yo les digo, estimados emprendedores, la única solución para que a ustedes les vaya bien es que agrandar la economía, que no es el modelo del ajuste, sino hay que ver cómo ponemos en marcha el agro y la industria. Esas son las dos pilares de Mendoza. Y ahí creo que Cornejo tiene que ser sincero y decir, bueno, fracasé económicamente, el orden que yo quería fue en realidad un orden aparente, porque la vida de los mendocinos se desordenó, la institucionalidad la tuvieron que amañar o manipular. Todos sabemos el escándalo de la Suprema Corte que tenemos hoy en Mendoza es ilegítimo, tiene una mayoría automática que es muy cuestionable. O sea, necesita manipular. No hay división de poderes. Claro, esto es un manejo de la institucionalidad porque él necesita que todo el descontento que se va generando, los conflictos que se va generando por su propio modelo, que poder manejar la justicia del alto nivel para que eso lo acompañe en sus decisiones. Por ejemplo, en el ítem aula, él logra esa constitucionalidad, también siendo un escándalo, porque ahí la votación esa, desde una anécdota que lo pinta de cuerpo entero a Cornejo, se iban a votar 3 jueces, 2 ya habían votado por la inconstitucionalidad de una parte del ítem aula, o sea que ya se ganaba la inconstitucionalidad. Y él de apuro, ahí, antes de que vote el tercero, que es Valerio, que iba a votar por la constitucionalidad, pero ya no ganaba, llama a que se vote en pleno, en plenario. O sea, manipulan hasta una votación de la Suprema Corte. O sea, que cada decisión que van tomando muestran la hilacha. Así que bueno, esa, más allá de la crítica, después tenemos, por supuesto, sabemos que se sale con propuestas de acá, hay que mirar hacia adelante. Bueno, vamos, Nicolás, te invito a que vayamos a un corte y a la vuelta hablemos eso ya
de la propuesta que trae Nicolás y su fórmula. Así es, vamos al corte. Seguimos con más aquí y ahora y estamos conversando con el doctor Nicolás Guillén. Él es precandidato a gobernador. Bueno, Nico, ahora nos vamos a ir de lleno a la propuesta. Yo sé que ustedes tienen como base y en su plataforma tierra, techo, trabajo y agua. ¿Cómo? Mirá, primero ver la amenaza, porque hay proyectos concretos que plantean una Mendoza. Ellos hablan de diversificar la matriz productiva, pero en realidad van al hueso y dicen metamos la megaminería. Esa es la salvación. La matriz productiva agraria, que predomina la vitivinicultura, ellos dicen, y todos coincidimos en que eso está agotado en el sentido de que ese modelo vitivinícola que concentró las tierras, las bodegas son cada vez menos y más grandes y más de afuera. Si uno ve, por ejemplo, las 20 bodegas más grandes de Mendoza, solo quedan 6 provinciales de familias de acá. El resto son todas, se ha ido extranjerizando. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, Mendoza, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el planteo que hacemos para que los 10.000 jóvenes, que todos los años hay que generar 10.000 puestos de trabajo acá? Ese es el desafío. Nosotros decimos, democratizando la tierra, el agua, lo del agua es fundamental. Acá nos han estafado como pueblo. Esta sequía climática ya se sabía, hace 20 años. Los estudiosos, los científicos decían, viene una sequía, se iba corroborando año a año, menores nevadas, y el Estado provincial no hizo absolutamente nada. Se fue secando, sobre todo los pueblos de aguas abajo, todo el cordón verde hacia abajo, lo que sería la Valle, todo el este, allá Alvear, en el sur. Eso fue la zona abandonada que se sacrificó. Dice, bueno, esos pueblos, arréglensela sin agua. Entonces acá viene el primer punto, la reparación histórica con obras de riego, mejorar la eficiencia hídrica es fundamental. Los $1.000 millones de portezuelo ya se tienen que poner en sistemas de eficiencia hídrica y no dárselo a una empresa de afuera, como son los proyectos de estas personas que están gobernando y que quieren seguir. Ellos ante cada problema viajan hacia afuera. Si no, miremos cómo Cornejo, en plena campaña, yo estoy haciendo una denuncia pública de esto, porque en plena campaña él va a Estados Unidos a ofrecer Mendoza los recursos naturales, el cobre en particular, lo de Cerro Amarillo, y yo no quiero creer que fue a pedir plata para su campaña, porque estamos viendo que se están gastando millones y millones. Y bueno, ¿y qué hace afuera Cornejo? ¿Por qué viaja afuera? ¿Por qué siempre se busca la solución afuera? Entonces lo nuestro es, volviendo a lo del sistema hídrico, que esa plata se use en empresas mendocinas, que sean empresas mendocinas y cooperativas, todo lo que más se pueda cooperativizar mejor, porque son dólares y valor que queda acá. Claro. Esa es la clave y del se éxito. Sigue girando la plata acá adentro. Claro, que gire acá y que no se lleve afuera el dólar, que se gana acá en la Argentina, porque eso es lo que genera, es uno de los motores de la inflación. Si uno quiere combatir la inflación, tiene que generar valor acá y que el peso circule acá. Entonces, la reparación histórica va por ese lado. Sistemas de eficiencia hídrica, ahí tenemos la tierra abandonada, que es muchísima tierra que se ha ido dejando para poder recuperarla con los sistemas de riego. Hay una propuesta que engloba esto, que es una empresa provincial de alimentos. Sería, vos como a los productores les das rentabilidad, diciéndoles que hay que organizar el tema alimentario, porque no es que, otra de las estafas, a todos los productores les dijeron todos planten Malbec. Eso era una estafa, que los grandes bodegueros necesitaban ese insumo para sus bodegas a precio bajo y de buena calidad. Entonces hicieron toda una propaganda, todos Malbec, todos plantaron Malbec, mucho Malbec, ¿qué pasa? Cae el precio. Se funden una parte de los productores ante cada caída del precio y los grandes bodegueros siempre tienen su insumo garantizado. Entonces nosotros decimos, el agro tiene que ser para el mercado interno, para el consumo. Tiene que haber más vaca para la carne, más leche, tiene que haber avícolas, o sea, diversificar el campo, mucha chacra, tiene que haber fruta para poder hacer dulces, o sea, pensar en un campo diverso para la dieta del mendocino y de la mendocina. Esa es nuestra política agraria. Y después la industrialización. Vos sabés que el eslabón industrial de la agroindustria se ha ido yendo. O sea, ¿se acuerdan de la campañola que se fue? Es un eslabón que está en crisis permanente. Nosotros decimos un montón de galpones que ya tenemos ubicados, algunos son de la provincia, otros son privados, pero planteamos hacer convenios para que esas instalaciones sean puestas en producción en forma inmediata con cooperativas. Entonces ya tenés ahí la industrialización y lo último que cierra la idea es lo de los mercados de abasto.
que vos tengas que el consumidor se pueda encontrar con el productor en forma directa, sin intermediarios, hay muchos innecesarios que encarecen los productos, y eso es una red de mercados de abasto en 5 puntos de la provincia, ya tenemos estudiado dónde. Después la otra propuesta es un plan masivo de viviendas, de construcción de viviendas, que es el gran tema que todos estamos discutiendo, donde ahí primero hay que discutir cuál es el esfuerzo presupuestario, porque todos hablan de ajustes de los gastos públicos. Nosotros decimos, agrandemos la economía para que no andemos discutiendo si vamos a tener menos gasto público, que sería menos hospitales. ¿Vos te imaginás una provincia con menos hospitales, menos escuelas? Claro, es que no sé qué plantean. Se da a entender como que el gasto público es, o el empleo público es, o los que están acompañando a legisladores, o los empleados de la Casa de Gobierno, y no se dan cuenta de que la gente se la agarra creyendo que es eso. Sí. Y cree que es eso, que son los empleados que vos vas a un mostrador y a lo mejor hay 10 empleados para atender a una persona. Claro. No, el empleo público es todo. Claro, y yo he estudiado el presupuesto, todos los años lo estudio, y el gran gasto, que no es gasto, es inversión. Sí, pero digamos, inversión. la erogación fiscal va a educación, a salud, a seguridad. Sí. Ahora, es verdad que hay una diferencia salarial. Supónganse, un juez de la Suprema Corte gana 17 veces más que el empleado judicial. Entonces, obviamente que hay que acortar esa brecha por ley y decir, bueno, no puede haber sueldos más de 5 veces, un número que no sea 17 veces, que gane más 2 personas, que las dos son importantes, que no sea tan grande. Eso es verdad, pero no haces la diferencia en cuanto a distribución de esos recursos. Lo que hay que discutir acá es un esfuerzo presupuestario inicial para este plan masivo de vivienda. En forma inmediata generás 100 pymes cooperativas fabricando aberturas para las casas, a los potenciar trabajo, que son 18.000 mendocinas y mendocinas que reciben un dinero por mes, que ellos inventan el trabajo, arman cooperativas de panificación, distintas industrias, hacen textil, nosotros somos parte de esa organización. Mucho de eso potenciar, a meterles servicios a un plan de 5.000 lotes, porque la vivienda arranca con el lote. Hoy el sistema está privatizado, cada unión vecinal tiene que ver cómo compra un lote y recién ahí el Estado ve si te ayuda con la construcción con el IPB. Lo nuestro es primero el lote, 5.000 lotes, todos a trabajar, a crédito, no regalar nada a nadie, sino que una familia trabajadora con un sueldo básico pueda pagar una cuota, y eso ya acelera toda la construcción de la vivienda, porque voy a con el lote. Es que hasta una prefabricada te puedes poner, hay hasta eso. Forma, pero ya solucionás el tema de vivienda. Lo haces con una minga con tus familiares y amigos, te ayudan, o armás una cooperativa y entre 10 familias hacen las casas, o lo hacen en forma privada, como cada uno quiere y pueda, también ayudando con un crédito para la construcción. Esa es la otra, la tercera, que creo que es fundamental, si no todo en campaña, es es con qué plata el Estado va a inyectar a estas ruedas económicas, tanto para el plan de vivienda como para la empresa provincial de alimentos, que son todos circuitos que se retroalimentan. Pero al inicio sí es verdad que hay que poner un 2% del presupuesto, un 5%. Eso hay que discutirlo de frente, diciendo la riqueza de Mendoza se tiene que redistribuir, porque se generan muchísimos millones de dólares, son 16.000 millones de dólares de producto bruto, que sería toda la economía. Entonces no puede pasar que nuestra población, que ayuda de una u otra forma a generar esa riqueza, los obreros rurales que levantan la uva, les pagan con el 1% del valor que ellos ayudan a generar. Los hipermercados, a todos los empleados de los comercios le pagan con el 5% de su facturación. Hay una desproporción en la distribución de la riqueza. Entonces nosotros decimos hay una reforma impositiva segmentada, que para poder aliviar de impuestos, que esto también es distinto al modelo actual. El modelo actual de Cornejo dice bajamos impuestos. Ahora, si vos le bajás a todos por igual de impuestos, lo que estás haciendo es ayudar a que a los grandes les siga yendo mejor que antes y se terminen comiendo a los chicos. Eso genera más desigualdad. Entonces nosotros decimos aliviar, sí, saquémosle impuesto a las pymes, a un trabajador que tiene un solo vehículo, saquémosle el impuesto automotor, a un jubilado que tiene una sola casa, saquémosle el impuesto inmobiliario, pero vamos a tener que juntar a la cúpula y plantearle un aporte extraordinario. A nadie le gusta decir esto, porque si estás hablando de aumentar impuestos. San Martín tuvo que recurrir a eso para poder armar el ejército y cruzar los Andes y ganar la guerra a los españoles. Acá es lo mismo, si no juntamos a esos 50 grupos que no son ni de Mendoza y les planteamos un 3%, un 4% de su facturación, todo el resto es agonía, es administrar la pobreza, no hay salida real para que nosotros tengamos los turnos médicos que hacen falta en los hospitales,
que hoy tenés edificios bonitos pero vacíos. No tenés las escuelas se caen a pedazos, las maestras que se juntan a charlar en un recreo y se ponen a llorar de la angustia que se vive. Esa es la situación social de Mendoza. Entonces, más vale que es justo discutir con la cúpula, hay que poner acá, porque acá somos 2 millones de mendocinos, todos ayudamos a generar esta bola económica de riqueza, y viene la lista 502A a plantear una redistribución para que, como te digo, una obrera rural vaya a un jardín maternal en el campo y no tenga que ir a buscarlo a las 3 horitas porque es un jardín, viste, mínimo. No, tiene que haber jornada extendida para que ese niño se alimente. Mientras el padre está trabajando. Y pueda trabajar. Ese es el sistema social que entendemos que hay que implementar en Mendoza desde ya. El sistema, vos hablabas del sistema de agua, que es algo que realmente nos va a afectar y tenemos que pensar a futuro porque nuestros niños lo van a pagar. ¿Cómo se podría hacer? Por ejemplo, impermeabilizar cauces, armar en vez de una super presa, armar varias presas más chicas, depósitos de agua. ¿Cómo? Exactamente, está todo inventado. Nosotros teníamos que tener fábricas de ductos, o sea, de mangueras para hacer riego por goteo. Tendríamos que ser la capital de la fábrica de mangueras del país, porque para resolver el sistema hídrico hay que tener la industria, o sea, uno tiene que invertir el conocimiento, la tecnología, y el Estado tiene que ayudar a organizar a las pymes que hacen plástico en Mendoza, y decir, bueno, acá necesitamos una empresa que fabrique mangueras y malla antigranizo, y esa es la política que hay que hacer. Está todo inventado, la gravedad del agua ayuda mucho, porque en Mendoza hay un problema. Como se están secando las napas y el riego de turno viene muy poquito, la solución ha sido meterle a los pozos, a las perforaciones y a las bombas. Los productores tienen que prender una bomba y lo funde, la boleta. Claro. Entonces, mientras más utilicemos el principio de la gravedad, que es esto, caños de PVC, que viste esos que se van empalmando, ¿sí? Como en la cloaca de una casa. Sí, aparte que duran, no se echan a perder. Bueno, esa industria hay que desarrollarla en Mendoza y empezar a impermeabilizar canales y a meter en ductos con toda esta industria. Y además, también, mientras no llegue ese agua por gravedad, bueno, ayudar con la tarifa eléctrica a los productores y recuperar pozos que hay muchas fincas que ya los tienen, o sea que con no tanto dinero se pueden poner en funcionamiento. El tema de las energías, que es un grave también problema que tenemos los mendocinos, que es carísimo para nosotros teniendo 10.000 maneras de producirla. Claro, bueno, ahí tenés el otro potencial de Mendoza, que es el petróleo. Nosotros tenemos el petróleo y estamos pagando el barril de petróleo cuando va a cargar nafta a $50, $65, cuando todos sabemos, aunque nadie lo diga, que el costo real es $25. Nos hacen pagar porque hay acuerdos entre la YPF, que sigue siendo el 49% de fondos de inversión, o sea, es una YPF relativamente estatal, pero sigue pesando acuerdos que tienen con distintas, con Chevron hicieron acuerdos que atan estos precios y nos hacen pagar a nosotros combustibles caros. Entonces, y después vas a Malargüe, que es la capital del petróleo mendocina, y no tienen red de gas los barrios. O sea, en el invierno la pasan muy mal. Y vos decís, ¿cómo es esto? ¿Por qué el petróleo no sirve para que la población tenga su red de gas? Entonces ahí estamos viendo que las regalías petroleras, que hay que aumentarlas, porque son fondos que necesitamos y hoy se lo están embolsando 4 empresas, y te digo de vuelta, vuelve a generar inflación, que esas regalías tengan uso específico, afectado por una ley, que las regalías vayan a un plan de vivienda o a la escuela o a generar polos industriales, que nos quede, o sea que cuando el petróleo se acabe uno diga, mirá, Mendoza amplió la matriz productiva, generaron estas fábricas, las fábricas de plástico, el potasio si se saca, que se industrialice acá, hay que armar una industria del potasio, que no se lo lleven como materia prima. Esa es la discusión del petróleo, que hoy no está sirviendo al pueblo y vamos a plantear leyes concretas para que vaya. Nicolás, nos tenemos que ir a un corte, ya el último. En el próximo me gustaría como que también aprovecharas también para darle un mensaje a al pueblo, ¿no? Para ver por qué te tienen que votar a vos, por qué tienen que elegir la fórmula de Guillén Martín. Dale, Estela Maris, vamos al corte. Vamos. Bueno, seguimos con Aquí y Ahora, ya en el último bloque, con Nicolás Guillén, precandidato a gobernador. En el corte por ahí hablábamos del tema de distintos tipos de energías que se pueden generar en Mendoza, ¿no? Y eso también atraer inversores.
¿Hay algún programa de atracción para inversores en la provincia, para que se instalen industrias, algún tipo de promoción? Mirá, Mendoza tiene una matriz energética petrolera, como hablábamos recién, después tenés todo lo hídrico, la hidroeléctrica, los diques hidroeléctricos que viste que eso se privatizó. Y ahora en estos años, en el 2025, vencen esas concesiones, eso lo tiene que recuperar la nación y la provincia. Y la propuesta es que sea con IMSA, que IMSA sea la empresa que administra esos diques, porque es importante saber el costo real de la energía. Cuando uno habla de energía, tiene que decir, bueno, ¿y cuál es el costo real? Que los argentinos paguemos el costo real de la energía, que no nos hagan pagar el costo internacional. Porque, como te digo, en el petróleo hay una diferencia abismal. La hidroeléctrica es más barata todavía, porque la inversión ya se hizo y esa turbina genera con el simple caída del agua. Entonces, sabiendo el costo real, se van a abaratar la energía. Después tenés el potencial eólico y solar. Esas son tecnologías que la eólica ya está desarrollada con IMSA. Hay que apostar ahí, vos decís, a inversores. Los primeros inversores tienen que ser las pymes mendocinas. Y que el ahorro provincial, porque acá hay un empresariado que genera una riqueza, a ese empresariado decirle, miren, hagamos un banco provincial, que todo el excedente que todos los años se genera, ustedes lo puedan poner en ese banco, que es el ahorro, y se pueda invertir en créditos blandos para todas las pymes que necesitan ese crédito, que circule acá el ahorro. Esa me parece que es la inversión que el Estado tiene que organizar. El de afuera, cuando viene, primero hay que plantearle que sean inversiones productivas, que no sean especulativas, porque cuando dicen que vengan inversiones de afuera, bueno, si vienen como fue cuando vino Macri, vinieron, hicieron sus negocios, usaron las tasas de interés diferenciales y se fueron. Esos inversores no los queremos. Ahora sí, si nos vienen a ayudar a desarrollar la producción. Así que bueno, hay mucho por hacer en lo energético, así en ese orden, el petróleo, en lo hidroeléctrico primero, y lo otro ir viéndolo. Por ejemplo, lo solar, que suena muy bonito de entrada, pues ya, pero los tubos de vacío hay que generarlos en el país. Ese es un problema, que si se importan, también están generando necesidad de dólares y todavía no se resuelve bien una producción masiva de tubos de vacío en la Argentina. O sea, hay que poner la ciencia y la técnica a desarrollarlos. Y Mendoza tendría que ser, con La Rioja, con San Juan, la capital de armar en regiones. De las placas esas solares, que no las importemos, si no, no es negocio. Claro, bien. Aparte de trabajar en región, viene mucho más mejor. Claro. Por ejemplo, el litio es el otro tema energético. Se nos escapaba lo más importante. El litio, hay que trabajar con la zona del norte, con la industrialización del litio, que nosotros podamos fabricar la batería, y hasta con Bolivia hay que hacer convenios, porque toda esta zona tiene que ser unir saberes. Cada uno tiene que poner lo que sabe, como puede, y ir especializándonos, y entre todos terminar haciendo el auto entero eléctrico, no solamente el ser extractores de litio, sino tener toda la industria completa. Eso también, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Bueno, hay un montón de cosas para hacer, la industria de la basura, que también todo se puede desarrollar a través de cooperativas y generar el trabajo a partir de ahí, ¿no? Bueno, contanos, ¿qué lista en la que vas vos y con quién vas? Mira, es la lista 502A, voy con Lorena Martín, precandidata a vicegobernadora. El mensaje está claro que hay 10 listas, eso ya no sé si todos los oyentes saben, van a encontrarse con 10 listas. Hay 4 que miran a las mayorías de Mendoza, son las 4 del Frente Elegí. Nosotros somos la que empieza con la letra A, dentro del Frente Elegí, que va a tener un color celeste. Ahora, ¿por qué votarnos a nosotros? Venimos con una experiencia apoyándonos siempre en los movimientos sociales en sentido amplio, porque las grandes causas, las grandes transformaciones o las grandes resistencias han sido con el pueblo organizado. O sea, nosotros no somos políticos que vengan a decirte yo voy a hacer tal cosa. Yo digo, yo voy a hacer tal cosa, pero necesito organizar, que nos organicemos como pueblo y el apoyo popular. Si yo digo hay que redistribuir la riqueza, como estoy hablando en esta entrevista, más vale que vamos a necesitar una opinión pública, todos a favor, expresándose de una u otra forma. Tiene que ser un pueblo que pida la redistribución de la riqueza. Esa es la concepción nuestra de la política, eso es lo que nos distingue, por eso hemos llegado a ofrecernos como candidatura. Y ya cuando en concreto, decir, bueno, ¿por qué votarlos a ustedes y no a otros que son por ahí similares? Porque nosotros tenemos 3 carpetas, 3 proyectos presentados en la legislatura, que es la Empresa Provincial de Alimentos, el Plan Masivo de Viviendas, discutiendo el presupuesto con el acceso al lote como primer punto, que entendemos que es lo central. Empezar por los primeros. Y la reforma impositiva segmentada, que es la llave que te abre la solución a los temas de salud, educación,
de deporte para que los jóvenes no caigan en las adicciones. Todo eso es presupuesto social, hay que decirlo, es plata. Tiene que haber un acuerdo provincial de poner un 5% en esas cosas y reducir pauta publicitaria, por ejemplo. Esa reforma impositiva segmentada va a avanzar más, o sea, nos van a dar, nuestro sector va a tener opinión, nos van a escuchar si nos va bien en esta elección. Más allá de gane quien gane en la elección, que eso los mendocinos y mendocinas lo decidirán con su voto, es muy importante para nosotros hacer una muy buena elección para que esto avance, porque esto no termina acá. Eso estamos claros de que esto es un paso más, juntando fuerzas, discutiendo con la sociedad las salidas que nos tengan a todos adentro, una salida colectiva, que no nos caigamos en grietas ni inventadas, que nos peleemos entre nosotros, y eso creo que es el motivo por lo cual yo pido que nos apoyen. Y después, para cerrarte, necesitamos el voto, el boca en boca. Si ustedes mañana con los vecinos, familiares en una cena, necesitamos que ahí se vaya armando el voto, porque no nos van a ver en los grandes cartelotes, salen fortunas, nos parece que esa plata, nos gustaría menos carteles y más debate público, charlar las propuestas, más de estas entrevistas, que la política sea esto, que la gente escuche, piense las propuestas y decida en función de eso. Y caminar entre la gente. Caminar, escuchar, volver a hacer las propuestas. Yo voy ajustando, se van ajustando las propuestas, porque uno va conociendo cada vez más. Claro. Y mientras más participemos en política, creo que es más futuro tenemos. Cuando caminas la calle, ¿qué te dice la gente? Hay bronca, enojo, hay mucha decepción, muchos, viste, que se ven frustrados porque votaron a uno, después al otro, nadie se resolvió. Ahora, estamos claros que eso hay que transformarlo en propuesta. Y ahí, cuando nosotros damos nuestra propuesta, con estas limitaciones, ponen un acto, con nuestra gente que nos escucha, hay una alegría tremenda, una alegría, se ve que está lista, porque nos conocen. O sea, yo vengo militando hace 27 años. Si vos me decís, tu hijo, no sé si tenés hijo o hija, si van a la universidad tienen el medio boleto, ¿no es cierto? Un beneficio. Ese medio boleto se ganó por una movida social, estudiantil. No es que vino un gobernador, no, fue así. Todo ha sido así en la vida. Sí, todo se ha ganado con lucha, nada ha habido. Y las campañas pareciera que nos ocultan, ¿viste? Aparecen los cartelotes y uno empieza a ver salvadores, no sé qué, uno, ¿viste? Empieza a ver en los políticos. Y aparece el enojo después cuando no resuelven. Nosotros bajando esos cartelotes, decimos, bueno, a ver cómo Mendoza sigue defendiendo el agua. Y gracias a esa movida del 2019 que logró frenar esa arremetida que había contra esa ley. Así, bueno, podríamos estar hablando años. El plan intercosecha es un beneficio del obrero rural temporario que poco se conoce. Yo fui parte de esa movida junto con una organización y bueno, hoy se tiene como beneficio. Así es la historia de la Mendoza, de la Argentina, de las clases populares, que creo que hay que reivindicar. La gente está buscando también el distinto, la persona diferente y no votar a los mismos. Acá tienen uno, claramente. Bien, siempre bien. Con la misma casita, el mismo autito, poniendo plata para ir a las reuniones. Soy eso, somos eso, Bien. con valores. Me comentaste algo sobre Miguel Ronco, ¿qué pasó? Contame. Mira, es una campaña electoral de bajo vuelo que mete la cizaña ahí diciendo que las docentes se hacen las enfermas, se hacen que se doblan un tobillo, se piden licencia, una cosa tremenda. Siempre contra los docentes. Claro, estamos en la misma, nos quieren hacer pelear con los docentes, nuestras queridas maestras, así que creo que hay que repudiarlo y plantear la unidad. Nosotros, si el gobierno es el responsable de controlar los sistemas de licencia, que controle los sistemas de licencia, punto, que no ponga un manto de sospecha generalizado, un ítem generalizado que castiga, donde compañeras mías conocidas han tenido cáncer y han ido a laburar. Han tenido, una chica había tenido un aborto espontáneo, había perdido un bebé, que esa chica es candidata nuestra en nuestra lista, y fue a laburar y de ahí se suma a militar por la bronca que le dio. O sea, claro, ha sido tremendo lo de Laura. Así que eso, creo que lo de Ronco muestra lo peor de la política, porque busca división en el pueblo, buscando votos. Eso me parece muy bajo. Claro, bueno, y siempre contra los maestros. Y pensar que las culturas más antiguas son los que respetan más a los maestros como base, claro, de todo, porque desde el maestro es el que prepara para hasta el futuro presidente. Exactamente, sí. Así es. Bueno, ya nos tenemos que ir.
Muchas gracias, Nico. Muy Espero que linda te hayas charla. sentido cómodo y seguro que después de las pasos estaremos charlando bien para felicitarte o al menos para también analizar lo que ha pasado, ¿no? Y la pregunta de rigor, si te tocara ganar o te tocara perder, ¿acompañás Por al que gane? supuesto, sí, sí, nosotros estoy repitiéndolo siempre, hay 4 listas que miran a la mayoría, nosotros tenemos nuestra distinción. Uno conduce y los otros acompañan. Exactamente, acá el gran problema es dar vuelta a la página del rumbo de los que gobiernan para pocos y afuera, como es Cornejo y es un demarche. Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Nico. Gracias, Estela, estuvo muy linda la charla. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana, aquí y ahora.